este trabajo número 10 va a ser la síntesis final del año. Vamos a trabajar con otro formulario de Google, donde van a tener problemitas así salpicados de todo lo que estuvimos viendo en el año. Yo ahora después les voy a presentar un resumen de todos los aprendizajes que vimos, para que lo tengan en cuenta cuando vayan a hacer la síntesis. Recuperando esas cositas que quedaron ahí medias atrás, que ya con las síntesis que hemos ido haciendo, ustedes con los resultados más o menos se fueron dando cuenta en qué partes hay que hacer un poco más de énfasis que en otras, ¿sí? Y así vamos a hacer el cierre del año. Bueno, entonces les presento ahora, lo vamos a comentar un poco, cuáles han sido los aprendizajes que trabajamos en el año y un repasito de cada uno de lo que involucra cada uno. Bueno, uno de los aprendizajes que vimos, que lo trabajamos durante el trabajo 2 y el trabajo 4, es el cálculo e interpretación de probabilidades y de información estadística para la toma de decisiones en situaciones problemáticas. Si recordamos a principio de año, bueno, tuvimos el primer trabajo que fue de diagnóstico, ahí no trabajábamos nada nuevo, y ya en el trabajo 2 en adelante sí, empezamos en el trabajo 2 con el cálculo de probabilidades. Hicieron el juego con la ruleta y después con un par de problemas más llegamos a determinar que la probabilidad se calcula como la división entre los casos favorables sobre todos los casos posibles de un cierto evento o suceso, o sea, algo que puede llegar a pasar cuando realizamos un experimento que sea aleatorio o al azar. Por ejemplo, cuando tiramos un dado, o cuando giramos una ruleta, o cuando sacamos de una bolsita donde hay distintos elementos, sacamos uno sin mirar. Digamos, todas cosas que vienen del azar, que uno de antemano no puede determinar cuál va a ser el resultado, pero sí uno conoce todos los resultados posibles. Por ejemplo, si yo tiro el dado, yo sé que va a salir un número entre el 1 y el 6. ¿Cuál de esos? No sé, hasta que no lo tire, pero sé que va a ser uno de esos. No hay chance de que tire y me salga un 13. ¿Sí? Si el dado está numerado del 1 al 6, voy a tener solamente uno de esos resultados. Pero yo me puedo preguntar cuál es la probabilidad de que ocurra cierta condición sobre ese resultado, sobre ese número. Por ejemplo, que sea par, que sea impar, que sea mayor que 2, que sea distinto que el 4. Entonces, a ese evento o suceso yo miro de cuáles todos los resultados me sirven a mí, que eran los favorables, y esa cantidad le divido por todos los resultados posibles. No sé si se acuerdan cuando hicimos ese trabajo. Sí. Sí. Bueno. Después, en el trabajo 4, empezamos a trabajar con la información estadística, donde distinguimos lo que era una población de una muestra. Poblaciones cuando vamos a mirar cada uno de todos los individuos o elementos que queremos estudiar. Y la muestra era cuando por algún impedimento no podemos ver a todos, vemos solo algunos. Y a partir de esa información más chiquita hablamos de la población en general. Después distinguimos las variables cualitativas y cuantitativas. Y variables se le llamaba a lo que yo quiero estudiar de esa población o de esa muestra, esa característica específica que a mí me interesa analizar, y según esa característica puede ser algo cualitativo o algo cuantitativo. ¿Cómo me daba cuenta de la diferencia? Era en el tipo de respuesta que obtenía al yo ir a estudiar esa población. Si mis respuestas estaban en forma de palabras, es una variable cualitativa, y si estaba en forma de números, es cuantitativa. Por ejemplo, yo quiero estudiar
no sé, ¿cuántos trabajos entregaron los alumnos de cuarto año? ¿Sí? Entonces yo voy a contar cuántos trabajitos me entregó cada uno. Si voy a contar, la respuesta que voy a obtener va a ser un número. ¿Sí? Yo voy a decir, el alumno tal entregó 5 trabajos, el alumno tal entregó 9 trabajos, y así. Estoy nombrando números. Ahora, distinto sería analizar, por ejemplo, de los alumnos de cuarto año, con cuántos se mantuvo un vínculo constante y con cuántos no. ¿Sí? Entonces uno diría, bueno, el alumno tal tuvo un vínculo constante, otro alumno tuvo desvinculado, otro alumno tuvo un vínculo regular, digamos que no fue siempre. Entonces ahí las respuestas son palabras, ¿sí? Voy a decir constante, regular, desvinculado. Esta sería una variable cualitativa. Bueno, entonces una vez que nosotros tenemos toda la información, le tenemos que empezar a organizar. Una forma de organizar era con una tablita donde distinguíamos lo que eran las frecuencias y los porcentajes, es decir, los resultados de cada respuesta. Si continuamos con el ejemplo de los alumnos vinculados, tendríamos, una vez que cuente yo la cantidad de todos los que estuvieron vinculados constantemente, esa va a ser su frecuencia. Supónganse que son 10. De todos los alumnos, 10 estaban constantemente vinculados. Después tenía 4 que estaban desvinculados, esa va a ser su frecuencia, y 8 que estuvieron vinculados regularmente. Entonces, esas serían las frecuencias, que es contar de todas las respuestas la cantidad de veces que se repite una misma respuesta. Y los porcentajes sobre el total. Esa frecuencia dividida el total de todos los que yo estudié, multiplicado por 100 es el porcentaje. Que eso un poco lo trabajamos también en el primer trabajo del diagnóstico. También hacíamos cálculo de porcentaje. Y una forma de mostrar esta información que uno obtuvo y la organizó en esas tablas era a partir de los gráficos. Y vimos distintos gráficos. Uno era el gráfico de barras, donde para cada respuesta dibujábamos una barrita cuya altura representaba la frecuencia. Otro es un gráfico circular, donde se divide el círculo en porciones, proporcional a esa frecuencia. Y hacíamos también ahí un cálculo por una regla de 3, parecido al porcentaje, pero usando que todo el círculo representa 360 grados. No sé si se acuerdan. Otro gráfico que vimos es el que se llama pictograma, que es representar con una imagen, ¿sí? Una unidad de medida, y con eso también representar las frecuencias. Por ejemplo, que sean personitas, y cada personita que yo dibuje puede representar o una sola persona o puede representar un grupo de 5. Entonces, si tuviera, en un caso dije que eran 10, tendría que dibujar 2 personitas. En el caso que era 4, tendría que dibujar una personita, pero no completa, ¿sí? Porque es menos de 5. Y así, con cada frecuencia. Y el último gráfico que vimos, que fue el que usábamos para el trabajo 4, es que se llama cartograma, que es dibujar con una escala, pintar con una escala de colores en un mapa. El que usamos nosotros fue el mapa de Córdoba y pintábamos cada departamento según la cantidad de contagiados, ¿se acuerdan? Entonces, mientras más contagiados, distinto va a ser el color, poníamos una escala tipo semáforo, por ejemplo, donde verde podría haber sido los que no tenían, y amarillo los que tenían una cantidad media, y rojo los que tenían muchos casos, o la escala de colores que uno quisiera determinar en ese caso. Otro aprendizaje que vimos después, empezamos a trabajar con los números.
y el aprendizaje es análisis de las propiedades y relaciones entre los conjuntos numéricos y intervalos, y el uso y reconocimiento de números reales en sus distintas representaciones. Empezamos a hablar en el trabajo 5 y 7, ¿sí?, de los distintos conjuntos numéricos que teníamos. Y distinguíamos de los naturales, que son los números que usamos para contar, de los enteros, que a esos números se le agregaba el 0 y los negativos. Después aparecían los racionales, que era cuando empezábamos a dividir esos números enteros, entonces estaban las fracciones. Y sus expresiones decimales, que es cuando hacemos la división. Y de ahí distinguíamos que habían 3 tipos, si se acuerdan, de racionales. Los que eran exactos, que es cuando la división terminaba y en la expresión decimal, después de la coma, aparecía una cantidad finita de números decimales. O cuando hacíamos la división no terminaba, entonces era periódica, en el sentido de que siempre se repetía el mismo resultado. Y ahí distinguíamos 2 tipos de periodos, que era el puro, donde siempre se repite el mismo número, o una secuencia de números, se repite siempre igual. Y los mixtos, que es donde después de la coma aparecen ciertos números y luego aparece el periodo. Así distinguíamos que puede haber otro tipo de números, que es cuando después de la coma las cifras decimales son infinitas, pero no son periódicas, es decir, no se repiten en la misma secuencia. Y esos eran los que llamábamos los números irracionales. Entonces tenemos estos 2 grandes conjuntos separados, que son los racionales y los irracionales. ¿Y cuál es la gran diferencia entre cada uno? Que entre los racionales, en su expresión decimal, tenemos o una cantidad finita de decimales o que son periódicos, es decir, que se repiten siempre igual. En cambio, los irracionales, después de la coma, siempre tenemos infinitas cifras decimales que no se repiten de la misma forma, con la misma secuencia. Y bueno, para no tenerlos separados, esos 2 conjuntos se unen en uno solo, que se llaman los números reales. Entonces, cuando nos aparece un número, siempre va a ser un número real. Pero si lo empezamos a mirar, lo podemos distinguir si es un racional o es un irracional, mirándole las cifras decimales. Y en el caso que sea racional, podemos seguir analizándolo el número y decidir si es solamente racional o a la vez es entero, o si a la vez también puede ser un natural. Que ese fue uno de los ejercicios que teníamos en la síntesis del trabajo 6, al final, que marcábamos cada numerito a qué conjunto pertenecía. Es decir, un mismo número puede pertenecer a más de un conjunto numérico. Todos son reales y de ahí empezamos a separar los que son racionales, los que son irracionales, los que a la vez son enteros o naturales. Y después seguimos avanzando un poco con los conjuntos numéricos y hablamos de los intervalos. En los intervalos nosotros juntamos números reales, ¿sí?, que están entre 2 valores dados. Y ahí se involucran todos los números que estén entre esos 2, que son nuestros límites o extremos. Y bueno, podemos clasificar esos intervalos en abiertos, usando los paréntesis, que es cuando esos extremos no se incluyen en el intervalo. Los cerrados, que usamos los corchetes, ahí sí incluimos los extremos. Después están los se puede llamar semiabiertos o semicerrados, que es cuando se incluye uno solo de los extremos. Entonces ahí hay que combinar paréntesis con corchetes.
y a la vez teníamos intervalos infinitos, ¿sí? Donde la relación estaba dada a partir de un solo número. Y de ahí podríamos continuar hasta más infinito o hasta menos infinito. Por ejemplo, si yo quiero decir los números que están entre el 2 y el 5, ¿sí? Tendría que el 2 y el 5, esos son mis extremos, y si yo lo quiero hacer abierto, pongo el 2 y el 5 entre paréntesis. Si lo quiero hacer cerrado, lo pongo entre corchetes. Y distinto hubiera sido que yo diga todos los números mayores que el 5, donde ahí, digamos, empiezo a partir del 5, pero no tengo final, porque siempre puedo encontrar uno más grande, y ahí se me hace un intervalo infinito. De esos intervalos, ¿se acuerdan? También vimos que había distintas formas de representarlos. Una es, bueno, como lo estaba diciendo ahora, con palabras en el lenguaje coloquial. Otra es usando los símbolos de intervalo. Otra era usando las inecuaciones con los signos de mayor y menor. Y también en la representación en la recta, ¿sí? Donde uno pinta la parte de la recta que corresponde al intervalo que estamos considerando. Después continuamos trabajando con los números, pero introducimos la idea de módulo, ¿sí? Que se representaba con las barritas, ¿sí? Y lo definíamos como la distancia al cero, y que por ser una distancia siempre era positivo, ¿sí? ¿Y qué trabajamos con este módulo? La resolución de ecuaciones e inecuaciones con módulo y el análisis del conjunto solución. Ese es el aprendizaje que vimos en el trabajo número 8, ¿sí? Donde resolvíamos ecuaciones e inecuaciones, pero que no solo tenían sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, sino que también estaba involucrado el módulo. Entonces, para resolver esa ecuación o la inecuación, teníamos que separar en dos caminos, un camino positivo y un camino negativo. ¿Por qué era esto? Porque al tener el módulo y el módulo ser una distancia, siempre veíamos que había dos valores. Yo pienso la distancia al cero, del cero yo me puedo correr para el lado de los positivos, que obtendría un valor, o me puedo correr al lado de los negativos y obtendría otro valor. Por eso siempre tenemos por lo menos dos soluciones cuando hablamos de las ecuaciones, o tenemos intervalos como solución cuando ya tenemos la inecuación, que hablamos de la relación de menor o menor igual, o de mayor o mayor igual. ¿Y cómo expresábamos las soluciones? Bueno, cuando tenemos la ecuación, que es una igualdad, va a haber como solución dos valores. Y esos valores los escribimos entre llaves. Cuando tenemos la inecuación, ahí vamos a tener infinitas soluciones expresadas como intervalos, que pueden ser abiertos cuando tenemos el signo de menor o mayor solo, o los intervalos cerrados cuando tenemos los signos de menor igual o mayor igual. Y también podía ocurrir que en la solución aparecieran dos intervalos. Entonces, para expresar la solución teníamos que usar el símbolo de unión. Esa aparece cuando aparecen los símbolos de mayor o de mayor igual. Ahí van a aparecer dos intervalos, y para dar la solución necesitamos utilizar el símbolo de unión, que es como si fuera la U. Y cuando hacíamos la resolución, si se acuerdan, en el camino positivo, escribíamos la ecuación y la inecuación como aparecía, ya sin usar los símbolos de módulo. Y cuando resolvíamos el camino negativo, teníamos que cambiar el signo, y si estábamos en una ecuación, además teníamos que cambiar el símbolo, ponerlo al revés.
Bueno, y lo último que trabajamos en el trabajo 9 fue con las funciones, ¿sí? Y íbamos a partir del análisis del gráfico reconociendo las distintas características de una función. Empezamos primero con el concepto de función, que es una relación entre dos conjuntos donde se forman pares ordenados de números, ordenados porque el primer número siempre pertenece a un conjunto y el segundo número del par pertenece al otro conjunto. Y para que esa relación sea una función, tenía que cumplir dos condiciones. Una es de existencia, que era que para todos los elementos del primer conjunto, es decir, que de los números que vamos a usar primero, los teníamos que usar a todos. Y la otra condición, que es la de unicidad, que es que cuando usábamos cada uno de esos elementos, lo usábamos una sola vez, es decir, formábamos un solo par con cada uno de los elementos del primer conjunto. Esas pares de números que hacen a la relación de la función la podíamos representar de distintas formas. Una era escribiendo cada par de números, otra es con una tabla de valores, o si no también con un gráfico, donde cada punto del gráfico, sus coordenadas corresponden al par ordenado. Una vez que teníamos el gráfico de la función, podíamos distinguir distintas características. Entre ellas era el dominio y la imagen, el dominio siendo todos los valores que corresponden al eje X que ocupa la función. La imagen son todos los valores del eje Y que ocupa la función. Los ceros y la ordenada, donde el cero son los valores por el cual el dibujo de la función corta el eje X y la ordenada es el valor por el cual el dibujo de la función corta al eje Y. Después veíamos los conjuntos de positividad y negatividad, que están muy relacionados con los ceros. En el conjunto de positividad nombramos los intervalos del dominio, o sea, del eje X, en los cuales la función está dibujada por arriba del eje X. Y en el conjunto de negatividad, los intervalos en los cuales la función está dibujada por debajo del eje X. Después distinguíamos los intervalos de crecimiento y constante de la función. Es decir, crecimiento cuando veíamos que en el gráfico la línea sube, decrecimiento donde vemos que la línea baja, y constante donde la línea se mantiene horizontal sin subir ni bajar. Después, donde están estos cambios entre crecimiento y decrecimiento, aparecen los que llamábamos los máximos y los mínimos relativos a esa región donde está el cambio, porque puede ser que la función tenga otros valores que son más grandes o más chicos del que estamos considerando. Eso fue lo último que vimos en el trabajo 9. Eso es un resumen de todo lo que vimos en el año, ¿sí? Empezamos con el tema de probabilidad y estadística, ¿sí? Fueron los primeros trabajos, el 2 y el 4. Después continuamos con los conjuntos numéricos, ¿sí? Distinguíamos los racionales, los irracionales, después trabajamos con los intervalos. Después continuamos con la resolución de ecuaciones e inecuaciones con módulo, ¿sí? Que para la solución usábamos los intervalos. Y terminamos con las funciones y el análisis de los gráficos. En el trabajo 10, en la síntesis, vamos a tener problemas donde hay que usar todos estos aprendizajes para poder dar respuesta.